Dios ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Estamos llegando a tu hogar por medio del canal 63.5 del Evangelio Eterno. Estamos dando la bienvenida, querido hermano, a todos aquellos hermanos que en este día sintonizan este canal, el canal 63.5 del Evangelio Eterno y el canal 20.5 del Evangelio Eterno. Estamos agradecidos al Señor por su fidelidad y sus misericordias. Qué bendición que en este día el culto familiar que fue establecido desde el principio, desde el Edén, estamos, hermano, pidiendo a Dios que ese hogar esté bendecido con la presencia del Señor. Quisiéramos este día dar la bienvenida a las redes sociales, a todos aquellos hermanos que están llevando oración, que están llevando cadenas de oración. Es importante, hermanos, la oración en los hogares, por eso el culto familiar Dios lo demanda, porque ahí tenemos la bendición de como familia, como matrimonios, unirnos con nuestros hijos, o con los que habiten en el hogar, estar, hermano, pidiendo la presencia del Señor, que Él gobierne ese hogar y dirija el matrimonio. Ese es el principio del matrimonio, que el Señor sea el fundamento y el cimiento en ese hogar. Hermano querido, bienvenido seas. Como matrimonio, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, venimos a dar gracias a Dios por nuestra familia. Somos una familia que tenemos nuestros hijos, nietos, y es una bendición el hogar. Por eso queremos en este día hacerte partícipe de las bendiciones que se llevan a través del culto familiar. Bienvenido seas. Esperamos de todo corazón que en este día, si es primera vez, hermano, que estás llevando en este momento la oración y estás participando en el culto familiar, que el deseo que el Señor tiene en tu corazón es que te acerques a Él a través de elevar una oración en familia. Sergio, es una bendición que este día se va a tocar el tema de la fuente de la felicidad. ¿Qué es lo que realmente es la felicidad, hermanos? ¿Qué es lo que el Señor desea en el hogar? Esa familia, ese hogar, la felicidad, ¿de quién viene? ¿De lo material o del mundo espiritual? De eso es en este día de lo que se va a llevar, y es una bendición que el deseo de Dios es que seamos felices como matrimonio y como familia. Amén.
Así es, hermanos, nuevamente es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios y después de cada uno de ustedes. Agradecidos, como siempre, con el Señor porque nos da el don de la vida que le pertenece a Él. También estamos agradecidos porque nos da la oportunidad para que a través de los medios de la comunicación podamos venir y ser ministrados por lo que la palabra de Dios nos tiene preparados para este día. Es por eso, hermanos, que vamos a poner este tiempo del culto familiar en las manos del Señor, para que a través de su Santo Espíritu Él sea quien venga, que nos ministre, que nos enseñe, quien nos instruya, quien nos redarguya, quien nos exhorte. Es por eso, hermanos, que siguiendo el ejemplo bíblico de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice que cuando Él buscaba la presencia del Señor, cuando buscaba esa comunión con Él, se comunicaba con Él a través de la oración. Él buscaba un lugar apartado y en ese lugar apartado Él derramaba su corazón a manera de ruego, a manera de súplica, a manera de plegaria, pero también a manera de intercesión. La Biblia dice que Él doblaba sus rodillas y su rostro lo ponía sobre el piso y oraba en señal de humildad y de reverencia a nuestro Dios. Y siguiendo ese ejemplo bíblico, nosotros doblamos nuestras rodillas físicas. Es por ello, hermanos, que le invitamos a usted que si tiene en su corazón el deseo de doblar sus rodillas y elevar su plegaria, pidiéndole al Señor que escuche su voz, que incline su oído sagrado para escuchar de su necesidad, hágalo. Pero si por alguna circunstancia está usted enfermo, tal vez postrado en una cama, o tal vez está en un lugar no apto para doblar sus rodillas físicas, doble sus rodillas espirituales, humíllese y sométase ante Dios, porque Él va a escuchar su oración con agrado. Vamos a orar, hermanos, y vamos a poner este tiempo de culto familiar en las manos de nuestro Dios. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más en este día, Señor, nos acercamos confiadamente ante tu trono de la gracia. Elevamos nuestra voz, Señor. Hemos reconocido nuestra falta, nos hemos arrepentido de ella y ahora la confesamos. Y te pedimos, Señor, que por favor no traigas más a memoria el pecado cometido el día de ayer. Oramos, Señor, los unos por los otros, porque así tu palabra lo demanda, pidiéndote que tengas a bien, Señor, el considerar nuestra debilidad, tanto en la mente como en la carne, Señor. Por favor, Señor, olvídate de ese pecado. Inclina tu oído santo, Señor, y escudriña nuestro corazón, Señor, que muestra un arrepentimiento genuino. En esta hora, Señor, te pedimos humildemente que escuches el ruego, la petición, la súplica de aquel hermano, hermana o amigo, Señor, que están orando y elevando sus plegarias delante de ti, suplicándote por un favor. Por favor, Padre, derrama de tu misericordia, de tu bondad, y conforme a tu divina voluntad y a la medida de la fe de cada uno de nosotros, Señor, derrama de tu bendición, Señor, y tráenos una respuesta. En el nombre de Jesús, Señor, desde ahora te agradecemos, porque tú nos darás lo mejor, Señor, que nos conviene, porque tú ves más allá de lo que nuestros ojos ven. En el nombre de Jesús, Señor, también te pedimos que en esta hora, Señor, que el culto familiar sea dirigido por tu Santo Espíritu, que al abrir tu santa palabra, Señor, escuchemos tu voz. Es por ello que pedimos que prepares nuestro corazón, que abra nuestros oídos espirituales, Señor, y que traigas una palabra, Señor, que nos reconforte, una palabra de esperanza, una palabra de sanidad, una palabra de reconciliación. Y desde ahora, Señor, te damos las gracias, porque por los méritos de Cristo tenemos la libertad, Señor, de interceder, de orar, de clamar, Señor. Y es por eso, Señor, que pedimos de tu presencia. Y todo esto, Señor, lo hacemos por los únicos méritos de Cristo Jesús, para quien sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Agradecimiento en este día, querido hermano, y quisiéramos, hermano, dedicar el culto familiar basado a lo que dice la palabra de Dios
En el Salmo 127, 1, la palabra de Dios menciona, hermano, dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si en ese hogar, querido hermano, la presencia de Dios no está, en vano tu esfuerzo es, querido. Todo aquello que se hace, hermano, en momento, todo aquello que se hace por emoción, hermano, no lleva nada, o sea, no es permanente. Pero si el Señor está edificando el hogar, si el Señor está cuidando esa casa, hay seguridad. Por eso este día, hermano, de lo que se va a llamar, de lo que se va a dedicar, es la fuente de la felicidad. La felicidad, hermanos, es un estado emocional, donde muchas veces deseamos, hermano, que esa felicidad abarque con todo lo que nosotros logramos. Pero todo eso es momentáneo. Pero si el Señor está ahí, hermano, eso traerá una seguridad y eso traerá, hermano, el gozo de su presencia. Es por eso que este día lleva, hermano, el culto familiar a lo que dice Dios. Entre menos palabras humanas se usen, que sea Dios el que ministre a través de su santa palabra. Que esa palabra, hermano, es pronta para responder y esa palabra es medicina, esa palabra es gozo, esa palabra es bendición y esa palabra es la felicidad que trae al hombre. Por eso el Señor, hermano, edifica el hogar, porque el Señor ama la familia y ama el matrimonio. Amén. Es lo que el Señor nos va a ministrar acerca de la fuente de la felicidad que anhelamos en nuestro hogar. Así es. El más profundo anhelo del hombre, del ser humano, hermanos, es ser feliz. Todos buscamos la felicidad. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando creó este mundo que todos conocemos, lo creó de una manera perfecta, buscando que el hombre estuviera en un lugar adecuado donde fuese feliz. Desafortunadamente, hermanos, sabemos que vino un intruso que rompió con ese estado del hombre de felicidad, y ese intruso se llama el pecado. Es por ello, hermanos, que ahora la felicidad muchas veces nosotros la confundimos. La confundimos como un estado emocional, un estado mental. Pero la felicidad es mucho más que eso. La felicidad se manifiesta de una manera espiritual. La felicidad proviene de una fuente, y esa fuente se llama Cristo Jesús. Es por eso, hermanos, que la felicidad es un estado de grata satisfacción. La felicidad todos la buscan, pero pocos la encuentran. La felicidad muchos la tienen, pero pocos se dan cuenta. La felicidad muchos piensan que depende de la salud, o tal vez muchos piensan que dependen del dinero. Los materialistas dicen que la felicidad es un placer. Los románticos piensan que la felicidad es el amor. En fin, hay muchas definiciones de lo que es la felicidad. Si nosotros le preguntamos a un cristiano, a un hombre ya convertido, que si está feliz, ¿qué respuesta vamos a encontrar? Tal vez a usted le digan, sí, estoy feliz porque tengo salud. Sí, estoy feliz porque tengo un trabajo. Sí, estoy feliz porque tengo mi casa. O sea, cosas materiales. Pero un cristiano genuino, hermanos, siempre le va a responder de una manera espiritual. Cuando usted le hace la misma pregunta a un cristiano convertido y genuino, que sí es feliz, le van a responder, yo soy feliz porque Cristo vive en mí. Amén. Yo soy feliz porque tengo la vida eterna que Dios me ha prometido. Yo soy feliz porque tengo la esperanza de la resurrección cuando Cristo venga. Amén. Entonces, da cuenta cuál es la diferencia entre la felicidad emocional y la felicidad espiritual. Y de eso precisamente vamos a hablar. La felicidad se manifiesta en el hombre, la mujer, convertidos de una manera genuina. La felicidad se manifiesta primeramente en el hogar. Y es por eso que vamos a recurrir a lo que la palabra de Dios nos va a decir acerca de cómo vamos a encontrar la felicidad espiritual, pero basado en lo que la palabra de Dios dice. Aquí en el libro de Marcos, en el capítulo 5 y el versículo 19, encontramos la historia
de una persona que había sido liberado por el demonio. Y la escritura dice, sí, Marcos 5:19, y entrando él en el barco, le rogaba el que había sido liberado del demonio. Mas Jesús, el versículo número 18 y 19, perdón, otra vez lo repito, y entrando él en el barco le rogaba el que había sido liberado del demonio para estar con él, versículo 19, mas Jesús no le permitió, sino le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho, cómo ha tenido misericordia de ti. Aquí vemos un pasaje, hermanos, donde la Biblia nos muestra que después de que el endemoniado recibió esa liberación que venía por parte de nuestro Señor Jesucristo, él tenía el deseo de compartirlo a todo el mundo. Él tenía el deseo de permanecer en Cristo, porque de él había emanado ese milagro. Mas Jesús le da una orden. Es más, no se lo permitió, sino que le dice, vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Por qué el Señor lo mandó a su casa? Porque en su casa lo conocían. ¿Cuál había sido su estado de posesión? ¿Cómo él había sufrido? ¿Cómo él había sido lastimado, flagelado por la posesión demoníaca que tenía? Mas sin en cambio, cuando el Señor le da esa liberación, lo manda a su casa, porque ahí tenía que ser testimonio viviente de lo que Cristo había hecho en su vida. Y este hombre, hermanos, fue feliz. Amén. Fue feliz porque encontró la liberación en Cristo Jesús. No fue feliz porque él no manifestó esa emoción a los demás como él pretendía, sino que Cristo Jesús, con esta orden que él le da, le está diciendo que sus emociones no deberían de florecer, dando cuenta de la liberación que él había tenido, sino que sus emociones él las debería de contener y de manifestar esa felicidad para dar un testimonio primeramente a los de su casa. Y esta es la felicidad que el Señor nos muestra, una felicidad interna, no una felicidad externa de emoción, porque eso se va, así como viene se va, las emociones son así. Pero cuando es una felicidad interna, hermanos, usted tiene una esperanza, tiene un gozo. ¿Por qué? Porque ve que la mano del Señor, que la voz del Señor, que la boca del Señor y que las promesas de Dios están en su vida. Esta es la felicidad espiritual que nosotros debemos de buscar. Amén. Qué importante, hermano, el Señor da al hacer un milagro, al buscar a aquel que está debilitado, a aquel que está enfermo. Darle la orden, no, ve a tu casa, ve a llevar ese gozo, ve a llevar esa felicidad a tu casa. Platícale las grandes cosas que ha hecho el Señor. El testificar en el hogar, hermano, los milagros, el testificar la felicidad que Cristo da, hermano, eso es lo que Dios desea, que la primera obra que se haga en el hogar sea para la familia, sea para los hijos. Es ahí, hermano, a donde el testimonio tiene que aflorar, el testimonio tiene que alumbrar. El Señor desea, hermano, que al recibir la palabra de Dios, a los primeros que vayas llevando el gozo y la felicidad es al Señor. Ahí está la felicidad, que Cristo está morando en esa casa, que Cristo es el Señor de ese hogar. Ahí es la felicidad del cristiano, hermano. Ahí es la felicidad del hogar. El testificar a nuestra casa, al hablarle las grandes cosas que hace el Señor cada día. El simple hecho, hermano, de que te levantes y de que con familia, con tus hijos, eleves ese altar de adoración, ese culto familiar. Hermano, ahí es a donde está el gozo, la presencia del Señor. Por eso Jesús, antes que ir afuera, antes que alumbres afuera, ve a tu casa, ve a los tuyos, a tu esposa, a tus hijos. Señor ama a la familia y desea que en el hogar esté, hermano, la luz de Él y la felicidad de Él. Ajá. Qué bendición que el Señor le manda a ese hombre que vaya a testificar. ¿Quién estaba en el hogar? La familia. Ajá.
Ahí está la bendición de Dios. Así es, y la misma palabra de Dios, hermano, nos va mostrando ejemplos. Aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 7 y el versículo 1, nos habla acerca de lo del diluvio. Pero cómo el Señor aparta una familia que permaneció fiel, que permaneció en la armonía de Dios para ser el conducto, para que viniera la salvación a todo el mundo por su medio, pero era una familia unida, donde manifestaban una felicidad, porque Dios les había dado ese privilegio y Dios había visto su corazón. En Génesis capítulo 7 y el versículo 1, la Escritura nos dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Recordemos, hermanos, que durante 120 años, Dios a través de Noé había dado la oportunidad a los seres humanos de arrepentirse, pero en su indiferencia llevaron su pecado. Dios salvó a una familia que era piadosa, una familia que permanecía en unidad, a una familia que era armoniosa. Y esa familia estaba compuesta por 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos, pero también sus 3 nueras, las esposas de sus hijos. Y esto la misma palabra de Dios lo confirma. Aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 7 y el versículo 7, la palabra de Dios nos sigue diciendo, y entraron en el arca Noé y sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos, para salvarse de las aguas del diluvio. Entonces, como la misma Escritura, hermano, nos va diciendo y nos va hablando de que esa unidad en la familia, de que ese respeto y esa adoración que tenían por nuestro Señor, alcanzó a Noé y a sus hijos, pero también a sus nueras que estaban sometidas a la enseñanza que traían los hijos por cuenta de los padres. ¿Y esto de qué nos habla? Esto nos habla de un hogar armonioso, donde el padre cumplía con la responsabilidad que Dios le había dado para ministrar, para enseñar, para instruir el conocimiento de Dios a través de la instrucción seguida por Dios. El apóstol Pedro, hermanos, confirma de que eran 8 personas las que se salvaron. Y es importante que lo mencionemos, hermanos, porque aquí vemos que los miembros que habitan en nuestra casa, todos aquellos, nueras, yernos, padres, madres, tíos, sobrinos, todos los que conforman nuestra casa, deben de estar sometidos a las reglas de la casa. Y la primera regla en la casa, hermanos, es el temor al Señor. Aquí en 1 de Pedro, capítulo 3 y versículo 20, la Escritura nos dice, hablando de este acontecimiento, dice, los que en otro tiempo desobedecieron, refiriéndose a los que no quisieron aceptar el mensaje de Noé, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Aquí nos está hablando, hermanos, de que hubo personas que obedecieron a Dios, pero también hubo quienes desobedecieron a Dios. Es decir, los que no entraron, aun y cuando tenían la luz espiritual, porque Noé le ministraba al pueblo, a la gente que se arrepintieran, tenían la luz espiritual, escuchaban la voz de Dios a través de los labios de Noé, pero simplemente desobedecieron. Pero también la Escritura dice que la paciencia de Dios los esperaba. Dios es paciente para con nosotros, hermanos. Dios desea que nosotros encontremos la felicidad. Dios desea que nosotros gocemos de su presencia en nuestro corazón, en nuestra vida. Todo aquel que ha sido liberado, aquel que ha sido restaurado, aquel que ha sido reconciliado, vive en una vida feliz. ¿Por qué? Porque Dios ya los liberó de todas esas faltas y pecados. Ahora bien, la misma Escritura nos sigue diciendo aquí en 2 de Pedro capítulo 3 y ahora el versículo 9. La Escritura dice, el Señor demora en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, hablando de la paciencia, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
O sea que muchas veces nos desesperamos, hermanos, por las mismas circunstancias de la vida. Y aquí es donde nosotros confundimos la felicidad, como lo mencionábamos hace un momento. O sea que la felicidad la encontramos por las cosas superfluas, por las cosas vanas, por las emociones de la vida. Mucha gente, hermanos, piensa que es feliz porque su equipo favorito de algún deporte ganó. Muchos piensan que son felices porque compraron un auto o tal vez una casa y se sienten felices. Esa felicidad, hermano, es emocional. No tiene que ver nada con la felicidad interna, con la felicidad espiritual. Dios, hermanos, quiere que regresemos al principio. Dios hizo este mundo para que el hombre viviera feliz. Y Él quiere que regresemos a esa misma condición de felicidad. Por eso estamos leyendo varios pasajes, hermanos, donde la misma Biblia nos está hablando, nos está mostrando, nos está ubicando dónde debemos de encontrar la felicidad. Cuando la Escritura, como lo que acabamos de leer, dice que muchos tienen por tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque desde nuestros padres nos han hablado, nos han dicho que Cristo está por venir, pero simplemente Él no viene. ¿Y por qué no viene? Porque Él es paciente, porque Él espera que todos lleguemos al arrepentimiento, como dice la palabra. Entonces, ¿cuál es la función de un cristiano redimido? ¿Cuál es la función de un sacerdote de hogar? ¿Cuál es la función de un matrimonio? Unir, ministrar, presentar el plan de la salvación a nuestros hijos, a nuestros amados, a los que habiten en nuestro hogar y darle la esperanza para que lleguemos y encontremos la verdadera felicidad a través del día de la redención, cuando Cristo va a venir y nos va a llevar a la vida eterna, que ahí es donde vamos a encontrar la verdadera felicidad. Por eso el tema que hemos escogido en esta mañana es la fuente de la felicidad. Y la fuente de la felicidad es Cristo Jesús viviendo en nosotros. Amén. Pero tristemente se ha distorsionado el decir soy feliz. Soy feliz en lo material. Soy feliz en lo que va a perecer. Y eso es la tristeza, hermano. Sin embargo, cuando las familias están integradas en el orden que Dios da, esa es la verdadera felicidad, el estar Dios con nosotros. El nombre de Dios es amor y ahí está la felicidad. El simplemente decir amor, el amor trae perdón, el amor trae reconciliación, el amor da felicidad y eso es lo que Cristo desea. La familia, hermanos, los que llevamos familias ya con nietos, con nueras, con yernos, el estar integrados, hermano. La familia es una bendición cuando todos conocen al autor de la felicidad. Ahí está el complemento, hermano, de que podemos llevar un tema en la familia basado en una conversación con luz, basado en una armonía, porque todos estamos conociendo el amor de Dios. Y ahí es a donde está la felicidad. Ahí es a donde está la unidad. Por eso Dios anhela, hermano, Dios anhela entrar a esa casa y bendecir, darte la felicidad plena. Porque muchas veces dices, mi trabajo me hace feliz, mi posición me da felicidad, pero es una felicidad momentánea, emocional, que eso, hermano, se va a decaer, con el tiempo quedó ahí. Pero la felicidad que da Dios va a permanecer porque el Señor desea llevarte, cuando ya todo termina, llevarte a la patria celestial. Y ahí es la felicidad, que todos vamos a ver el rostro de Dios. Así es. Amén. Entonces, hermanos, la misma palabra de Dios nos dice cómo debemos de someter nuestras emociones, que no es malo tenerlas, es bueno tenerlas, pero hay que controlarlas. Hay que tener un dominio propio. La misma Biblia nos dice y nos promete que nuestro Señor Jesucristo está por venir. Vamos a leer un pasaje bíblico donde la Escritura nos lo dice muy claramente y por qué debemos de estar preparados y debemos en el Espíritu, en nuestro interior, esperar en su bendita esperanza la felicidad que Dios nos promete de la vida eterna. Aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo número 10,
versículos 37, 38 y 39, la Escritura dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo por fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Qué bonita exhortación, hermanos. Y aquí tan solo en estos versículos pudiéramos profundizarlos y pudiéramos ampliarlos más, pero la esencia de lo que queremos llegar, hermanos, es de que nosotros, los cristianos convertidos y genuinos, no retrocedemos. ¿Por qué? Porque la justicia por la fe es la que nos mantiene vivos. No retrocedemos para perdición, sino que somos los que tenemos fe para la preservación del alma. Entonces, hermanos, el secreto para alcanzar la felicidad plena se encuentra en la justificación por la fe que solamente Cristo da. Ahí está la fuente de la felicidad. Eso es lo que Dios desea, que vivamos por la fe, pero por la fe en Cristo, la fe en la justificación que Él ya vino a darnos y en la promesa que nos da para vivir la vida eterna. Entonces, hermanos, como la misma Escritura nos ministra y nos enseña de cómo podemos ir buscando esa felicidad. Aquí también en Hebreos, en el capítulo 11 y el versículo número 6, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que lo buscan. Entonces, hermanos, aquí podemos notar cómo la misma Escritura hace a un lado nuestras emociones, sino que nos ministra en el área espiritual, para que nosotros en lo espiritual podamos discernir las cosas espirituales. La Biblia únicamente en 2 pasajes bíblicos habla de la felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad es un estado emocional. Sin en cambio, tiene homónimos, como por ejemplo gozo, paz, alegría. Estos son sinónimos de la felicidad y de eso habla la Escritura. Aquí no está hablando de la fe. Y la fe, hermanos, es la que nos hace permanecer en el Espíritu para encontrar la felicidad de la vida eterna. Amén. Que Jesús nos ofrece. La Escritura es clara, dice, pero sin fe. ¿Por qué dice así? Hay cosas, hermanos, que deben de aceptarse por la fe. ¿Por qué? Porque Dios es ilimitado y nosotros somos limitados. Nuestro pensamiento, nuestro entendimiento tiene límites, hermanos. Pero en la mente de Dios es ilimitada. Por eso Él pone esa porción de fe en cada uno de nosotros, para que la manifestemos, recordando que la fe, hermanos, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Y esa es la que nosotros debemos de alimentar, de acrecentar. Y nosotros tenemos fe en alcanzar la felicidad que Dios nos promete a través de la vida eterna. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Pero también la Escritura dice que sin la fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que si nosotros no manifestamos fe en las cosas que hacemos, poniendo los ojos en Cristo, hermanos, entonces son emociones. Y mucha gente a esas emociones, hermanos, y a esta fe, la tratan de justificar como suerte, como coincidencia o como casualidad, que son palabras humanas. Pero es la fe la que nos mantiene fuertes. Por fe el justo va a vivir, es lo que la palabra de Dios dice. Amén. El que se acerca a Dios, hermanos, crea que la hay, es lo que la palabra de Dios dice. Nosotros nos vamos a acercar confiadamente al trono de la gracia y para la mente limitada del hombre vamos a poner todas nuestras necesidades, todos nuestros ruegos, todas nuestras súplicas en las manos de Dios por fe y vamos a declarar que nuestro Señor está obrando en la necesidad que nosotros tenemos. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a nuestro Señor. Amén. Entonces, qué importancia está también vivir una vida espiritual plena, llena de fe, buscando la felicidad a través de Cristo
por la salvación que nos ha dado o por la justificación de la fe para buscar la vida eterna que Él nos ha prometido. Amén. Mucha gente, hermanos, muchas familias se vive por fe. Por fe, hermanos, creemos que la mano de Dios sostiene el hogar. Hay muchos hermanos que carecen, hermanos, de economía, que carecen, hermanos, de cualquier situación. Pero ellos confían, hermanos, su fe está confiando en que el Señor hará las cosas mejor de lo que nosotros pensamos. Porque sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. Por eso el Señor deja esa medida de fe, para que creamos que el que está delante de ti hará las cosas mejor de lo que pides, entiendes. Pidamos al Señor, hermano, que esa fe cada día esté en aumento, que esa fe esté cada día madura, porque por nuestra fe se harán las cosas. No por decir algo que no sientes, porque sin fe, hermano, ofendes a Dios. Si el Señor está edificando esa casa, hermano, permítele al Señor que dirija tu hogar, que haga la voluntad de Él y no la tuya. En el matrimonio, sobre todo, que es donde ataca más el enemigo, donde ataca a la mujer y ataca al hombre, para romper esa relación que Dios dio desde un principio, la unidad. Ya no son dos, es uno, y el que en medio de ustedes está es Cristo Jesús. Por eso, hermanos, esa fe siempre debe de mantenerse tanto en la mujer como en el hombre, para que esté cimentado ahí el nombre de Jesús, porque la fe es la que va a hacer el milagro. Entonces la misma palabra de Dios, hermanos, nos va dando esperanza. ¿A través de qué? De sus promesas. Pero el Señor, hermanos, está esperando por usted. Nunca es tarde para empezar. El Señor espera por usted. Y eso lo dice la Escritura. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 30 y el versículo número 18, la Escritura nos habla de eso, de que el Señor espera por nosotros. La Escritura dice, Isaías 30, 18, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurado todos los que confían en Él. O sea, qué promesa, hermanos. El Señor está esperando para tener piedad de vosotros. No hay pecado que el Señor no perdone, hermanos. Así haya usted tenido una vida turbulenta, una vida malgastada en el pasado, haya usted caído en el peor de los vicios en este mundo, el Señor está esperando por usted. ¿Por qué? Porque Él tiene piedad por nosotros. Y por lo tanto, hermanos, Él va a ser exaltado y va a tener misericordia de nosotros, porque Jehová es justo. Y luego nos da una bienaventuranza. Bienaventurados todos los que confían en Él. Dios espera por usted. Nunca es tarde, hermanos, como lo hemos dicho. Dios tiene misericordia. Dios tiene piedad por nosotros. Es tiempo, hermanos, de que recompongamos el camino donde estamos andando. Es tiempo, hermanos, para arrepentirnos de esa vida infructuosa, de esa vida de faltas, de pecados que estamos cometiendo. Es tiempo para que retomemos el camino, porque Dios es piadoso y misericordioso. Dios espera por usted, hermano, hermana. Pero también, hermanos, la palabra de Dios nos sigue ministrando y nos ofrece la salvación. Aquí en el versículo número 21 de Isaías 30, la Escritura dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas, palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. El Señor, hermano, nos muestra su camino, porque Él nos habla a nuestras espaldas. Hay pensamientos que se vienen a nuestra mente, hermanos, donde nuestra misma conciencia nos dice que ya no debemos de estar pecando. Muchos dicen, es que no puedo vencer este vicio, es que no puedo vencer esta falta, es que no puedo vencer este pecado. ¿Y sabe por qué? Porque no hay confianza, porque no hay fe, porque no hay una disposición plena de entrega. Digamos ya basta, digamos un no a esa falta y a ese pecado. Eso es tener una esperanza, eso es tener una felicidad que nosotros anhelamos.
El hombre en pecado, hermanos, nunca va a ser feliz. Lo que la felicidad para él representa son las cosas vanas, una felicidad externa. Pero el hombre justo, el hombre redimido, el hombre arrepentido, el hombre que busca la piedad y la misericordia de Dios, va a confiar en Él y por lo tanto su felicidad va a estar en las cosas espirituales. La felicidad del cristiano, hermanos, está en que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Usted va a decir, ¿cómo voy a ser feliz por ese acto de amor que Cristo hizo? Precisamente eso. Ese acto de amor, hermanos, es la que nos da plena convicción de que nuestra vida, hermanos, no se va a perder, sino que nuestra vida, a través de la justificación que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nos va a presentar y vamos a regresar al principio, cuando Dios hizo al hombre feliz en un lugar santo, en un lugar sagrado. De esa misma manera, hermanos, nosotros vamos a estar en un lugar santo y sagrado y vamos a vivir una vida eterna, sin limitaciones y sin emociones, sino que viviendo en armonía con lo que Dios nos manda. Así que la palabra de Dios, hermanos, nos dice que la voz del Señor nos señala los caminos que debemos de caminar. Por eso la Escritura dice, tus oídos oirán, como lo acabamos de leer en Isaías. Dios nos concede la dirección de su Santo Espíritu para guiarnos realmente. O sea, el Espíritu Santo es quien nos habla, hermanos, y para corregir a los que estuvieran escuchando o se extravíen de su voz. Él nos corrige y nos señala los caminos. Ella es una voz suave y delicada, tal como la escuchó Elías. Y vamos a la Escritura para leer ese pasaje aquí en Primera de Reyes, capítulo 19, el versículo 12 y 13. La experiencia que vivió Elías, vamos a leerla. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Recordemos que Elías estaba en tiempo de persecución. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado, que era la voz del Señor. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías escuchó un silbo apacible y delicado, como lo acabamos de leer. Y esta era la voz del Señor, que era una voz tierna y amorosa. Y esa es la voz del Espíritu Santo. Dice, cubrió su rostro cuando escuchó esa voz. ¿En señal de qué? En señal de humildad, en señal de reverencia, porque él se sentía avergonzado, porque a pesar de haber visto milagros del Señor en su propia vida, él tenía miedo y estaba huyendo, porque tenía amenaza de muerte. Por eso el Señor le pregunta, ¿y qué haces tú aquí? Como diciéndole, ¿te has olvidado de los milagros que yo he hecho, que tú has visto? Recordemos lo que pasó en el Monte Carmelo. Había pasado por esa experiencia y el Señor se extraña de su conducta. ¿Qué haces tú aquí? Y esa es la pregunta que nos hace a nosotros. Sin en cambio, esta misma pregunta, hermanos, Dios ya se la había hecho a Elías, precisamente cuando estaba en persecución. Y vamos a leerlo aquí mismo en Primera de Reyes, en el capítulo número 9, y ahora el versículo 8 y 9, donde la Escritura nos dice, levantándose pues, y comió y bebió, y comió con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías, hermanos, había pasado 40 días y 40 noches en ayuno. ¿Dónde? En el desierto. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba fortaleciendo. Porque Elías tenía miedo. Porque había tenido una amenaza de muerte. Y sin en cambio Dios, para fortalecer su espíritu, permite que él pase 40 días y 40 noches en el desierto orando y ayunando. Y aquí vemos, hermanos, cómo el Señor también nos manda a estar orando y ayunando para encontrar la verdadera felicidad.
No solamente el ayuno y la oración, hermanos, es cuando nosotros tenemos necesidad o cuando tenemos dolor o aflicción. El ayuno y la oración, hermanos, es para fortalecer nuestra alma. Es para estar sensibles a la voz del Señor. Es para hacer un análisis de conciencia en nuestro corazón y en nuestra mente. Es para prepararnos, hermanos, para las cosas que vengan. Es para fortalecer nuestra fe. Es para pedirle al Señor que en esa tribulación que estemos pasando, Él nos dé claridad e inteligencia para tomar decisiones sabias. Es exponerle nuestros sentimientos, nuestras emociones a Dios para que sean controladas por el poder de su Santo Espíritu. Y eso fue lo que le pasó a Elías. Y aquí en Elías, el Señor le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Al igual que Moisés y al igual que nuestro Señor Jesucristo, estuvieron 40 días y 40 noches en ayuno y en oración. O sea que el ayuno y la oración aquí entra dentro de nuestra vida espiritual, pero para buscar esa comunión plena que nos trae una felicidad, porque tenemos la esperanza que Cristo nos ama y que Cristo nos escucha. Amén. Es importante, hermano, que en el culto familiar se lleve el ayuno y la oración, hermano. Para este tiempo difícil donde las familias están siendo zarandeadas por el enemigo, pedir a Dios que fortalezca la fe de cada uno de nosotros, tanto el padre, la madre, el hogar, hermano, que está siendo atacado por el enemigo. Debemos de doblar rodilla cada uno de nosotros y pedir por los planes de nuestros hijos, por sus familias, por sus hogares, por nuestros hijos, hermano, que muchos de ellos viven en el hogar. Pedir la dirección del Señor a través de que el Señor nos prepare a través del ayuno, que el Señor nos santifique y que el Señor nos use con el poder de su presencia. Para eso, hermano, el ayuno es importante en el hogar. Siempre el Señor va a mencionar la oración y el ayuno porque es la base para estar fortalecidos y que el Espíritu Santo nos santifique, apartarnos para que Él nos pueda usar con el poder de su presencia. Y ahí es a donde vamos a tener el gozo y la felicidad que el Señor desea si vencemos obstáculos. Amén. Amén. Entonces, hermanos, regresando a la experiencia de Elías, después de haber ayunado 40 días y 40 noches para ser fortalecido por el Espíritu Santo, la Escritura dice que el Señor le pregunta, Elías, ¿y tú qué haces acá? Esta pregunta, hermanos, esta pregunta incomodó a Elías, porque en lugar de estar instruyendo a su pueblo en las cosas de Dios y animándolo a que permaneciera en la confianza que solamente Dios va a dar, él estaba huyendo, él estaba con temor, pero ya fortalecido por el Espíritu Santo, su respuesta cambia literalmente. Y vamos a leerlo aquí en Primera de Reyes, en el capítulo 19 y el versículo 10. ¿Cuál es la respuesta que da Elías al Señor cuando le pregunta, ¿y tú qué haces aquí? Recordemos que ya había sido fortalecido a través del ayuno y la oración. La Escritura dice, él respondió, le está respondiendo al Señor. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Entonces nos damos cuenta por la respuesta que Elías está dando, hermanos, que ese miedo que él tenía porque ya había sido amenazado de muerte, ahora él siente la carga del pueblo que no había instruido ni ministrado, y porque él confiesa que se han alejado del pacto de Dios, porque han derribado los altares donde ellos invocaban la presencia de Dios, y porque han matado a espada a sus profetas. ¡Qué pueblo tan ingrato, tan desagradecido! Por eso Elías traía ya esta carga, pero una vez, hermanos, fortalecido a través del ayuno y la oración, el Espíritu Santo le revela a él cuál era su condición como hombre. Por eso, en este sentido, hermanos, él estaba preocupado por someterse
a Dios bajo cualquier circunstancia. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros debemos de estar preocupados, hermanos, por llevar, por enseñar, por instruir en nuestro propio hogar, hermanos, los caminos de Dios. Elías estaba siendo perseguido y tenía amenaza de muerte. En nuestro propio hogar, hermanos, hay alguien, tal vez algún hijo, algún hermano, algún pariente cercano, que no acepte la verdad de Dios. Y nosotros hacemos todo lo posible, pero no aceptan. ¿Qué es lo que hizo Elías? Elías se fue al ayuno y a la oración. Él no trató de imponer su propia condición, sus propias emociones. Él buscó el poder espiritual a través del ayuno y la oración. ¿Qué debemos de hacer nosotros, hermanos? Debemos estar ayunando y orando, porque en el Espíritu es donde se van a ganar las batallas, porque la misma palabra de Dios lo dice, que la lucha es espiritual, y en lo espiritual es donde debemos de vencer. Entonces, esa esperanza para buscar la felicidad en nuestro propio hogar, al ver a un hijo convertido, al ver a un sano ser restablecido, al ver una unión matrimonial reconciliada, esa es la felicidad que nosotros en el Espíritu manifestamos, porque vemos la obra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y esta obra de Dios, hermanos, es a través de la fuente que proviene de Cristo Jesús, porque la misma palabra de Dios nos lo dice. Aquí en 2 Corintios 5:17 la Escritura dice: de modo que si alguno está en Cristo, si nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta nueva vida en Cristo, hermanos, nos lleva a estar en plena comunión con Cristo. En el libro de San Juan, en el capítulo 15 y el versículo 5 lo dice: yo soy la vid, hablando Cristo Jesús, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Hay mucho más, hermanos, donde la Biblia nos ministra que la verdadera felicidad se alcanza en el Espíritu. La felicidad no es emoción, la felicidad se cree por fe, se vive por fe, se confiesa por fe. Esa es la verdadera felicidad. La felicidad en el cristiano, hermanos, es ser ya limpiados con la sangre de Cristo. La felicidad que nosotros debemos de manifestar y de compartir es que la vamos a encontrar cuando Cristo venga por segunda vez. La felicidad, hermanos, está en la vida eterna que Cristo nos ofrece, no está en las cosas materiales. Es por eso que nosotros como cristianos genuinos y redimidos debemos de buscar la felicidad en Cristo Jesús. Amén. Como dice Corintios, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que ese hogar, hermano, en Cristo es nuestra hechura nueva. No traigamos cosas viejas del pasado a tu hogar. Hay que saber perdonar la ofensa. Hay que pedir a Dios que nos ayude a que esa herida sea cicatrizada con la mano de Dios. Recordemos que Él es la venda y la medicina para todo dolor. Amén. Nos acerquémonos a Él con la fe y la confianza. Por eso el Señor nos invita: acercaos confiadamente al trono de la gracia, donde vamos a hallar consuelo, Amén, esperanza y perdón de pecados. Amén. Ese trono de gracia está en este día hoy, y la mano del Señor está extendida todavía. Amén. Aprovechemos, hermano, que todavía hay gracia en los cielos y que la mano de Dios esté extendida. Así es. Vamos a Vamos a hacer la orar. oración en este momento. Amantísimo Padre, una vez más, Señor, elevamos nuestra voz delante de tu santísima presencia, agradecidos contigo porque a través de la Escritura tú nos has hablado, Señor. Hemos escuchado tu voz, Señor, y en esta hora te pedimos con humildad, Señor, que todo aquello que leímos, Señor, que lo que escuchamos a través de tu Santo Espíritu, Señor, traiga en nuestro corazón como fruto, Señor, una cosecha abundante en fe, en obediencia, en perseverancia y en confianza en ti. Por favor, Señor, quebranta el corazón más endurecido, Señor, y tráeles una esperanza para buscar la felicidad a través de Cristo Jesús. Amén, Señor.
agradecimiento en este día, querido hermano, y que Dios bendiga el hogar, la familia y a ti que por primera vez escuchaste culto familiar. Bendiciones, amén.